Ya, chicos, entonces, según calendario, ustedes estarían terminando la próxima semana los ramos teóricos, o que no son proyectos, como se dice ahora. Así que vamos a dar una semana para este ejercicio y vamos a tener la próxima semana las sesiones de corrección, martes y jueves. La idea sería entregar esto el viernes a medianoche, ¿ok? Así que vamos a dar el enunciado, vamos a mostrar un pequeño ejemplo y explicar algunas cosas. Y por favor, si tienen dudas, van preguntando para que no haya nada que quede al azar, eh, y puedan hacerlo de la mejor forma, ¿ok? Entonces, acá me equivoqué, ejercicio 3, no ejercicio 2. Entonces, el encargo es realizar un plan de proyecto enfocado a prototipos, obviamente que es lo que marca esta clase, este ramo, tratando de optimizar sus recursos en un caso hipotético, ¿ya? Van a tener que hacer un plan. ¿Y cuál es el tema? Es el rediseño de uno de los componentes de su objeto elegido en el ejercicio 2, que fue lo que ya les había comentado antes. ¿Y qué es lo que ustedes deberán entregar? Una justificación del rediseño, material gráfico simple. Este no es un ramo de proyección ni de proyecto. Eh, no les voy a corregir el diseño, sino que igual me interesa que tengan alguna representación. Puede ser un dibujo, una ilustración o un modelo 3D con lo que ya aprendieron. Y si le suman planimetría, hay un puntito, ¿ya? Tienen que idear también un plan de trabajo que incluya iteraciones, ¿ya? Uno nunca hace solo un prototipo, recuerden todo lo que hemos visto. Plan de trabajo que incluye iteraciones utilizando las tecnologías de prototipado y su justificación. Tuvimos varias clases donde mostramos con Virna varias tecnologías. Van a tener que discriminar y elegir alguna que crean que se asemeja más o es más cercana al rediseño que ustedes van a proponer. ¿Ok? Tienen que integrar también una tabla comparativa, perdón, de costos versus tiempo versus resultados, ¿ya? Para clasificar estas tecnologías, estos prototipos. Y todo va resumido al final en la clasificación de los prototipos que ustedes propongan con la ficha de clasificación de prototipos que vimos para la primera entrega. ¿Ya? Hasta ahora, ¿alguna duda? Igual va a haber un ejemplo que va a demostrar un poco qué poner en cada punto, pero ¿tienen alguna consulta mientras tanto? Pregunta si será la recuperativa. Mm, no, esta no es la recuperativa, esto es la tercera nota. El curso va a tener 3 notas. No hemos hablado de la recuperativa. Bueno, eso vamos a conversarlo con Virna y vamos a darle noticias de eso el martes, ¿ya? Pero esta es la tercera nota de un total de 3 que va a tener el curso. ¿Alguna otra consulta? Si no, continuamos. Esta nota, disculpa, a ver, ese dato no lo tenía. Es por protocolo, son 2 notas más una recuperativa. Ya, si ese es el caso, Sería que se promediarían las primeras dos, yo creo, y esto o sea, sería... se promediarían las 2 mejores, yo creo. Mm. Ya. Sí, vamos a conversarlo ya. Eso es un tema que me queda a mí la pelota. Voy a revisarlo y se los confirmo el martes. Ya. Entonces, sigamos. Eh, el ejemplo. O sea, esto va a ser súper burdo, súper rápido. Ustedes obviamente tienen que ponerle más empeño a esto, pero punto 1, justificación del rediseño y material gráfico. Eh, Imaginemos que mi objeto del ejercicio 2 fue un pelador de papas y yo voy a tomar el mango y voy a hacer un rediseño para tener un mejor control al realizar la tarea de pelar papas o algún otro tipo de vegetal. ¿Ya?
¿Y cuál va a ser mi plan? Voy a hacer una secuencia de prototipos que me permita definir diferentes aspectos del diseño. Acá no quise soplar mucho, ustedes van a tener que justificar por qué van a rediseñar la pieza, tienen que hacer un pequeño análisis y un material que grafique el rediseño. Puede ser un modelo como este, bastante simple, o lo pueden hacer a mano, o sea, a mano. Si incluyen planimetría, mejor, pero algo de esta forma. Y tienen que justificar el rediseño y poner el material. ¿Ya? Seguimos. Un paso número 2, el plan de trabajo con sus iteraciones. Recuerden que hace un par de clases, en la clase de planificación, teníamos pasos a seguir para poder justificar nuestros prototipos. Entonces, primero, el plan de trabajo. A todos estos chicos, esto está súper en punteo, ustedes tienen que explayarse más al momento de definir, obviamente, ¿ya? No les quería mostrar algo tan terminado para que no se tomara como una pauta, ¿ya? Tienen que poner de su cosecha igual en la entrega. Entonces, primero, antes de diseñar mi mango, o para comenzar a diseñar mi mango, tengo que validar las dimensiones, tengo que ver qué tamaño va a tener, para ver que quepa en la mano promedio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Segundo paso sería definir la materialidad de este mango basada en su durabilidad. Quiero que sea un implemento, un utensilio que sea resistente, que resista a la tarea, que resista al lavado, etcétera, etcétera, todo eso, ¿ya? Tercer prototipo o tercer punto sería definir el aspecto o la forma para un mejor uso. Obviamente yo estoy rediseñando para darle un plus a ese objeto. Tengo que mejorar la forma para mejorar su uso. 4, ya aspectos finales, definir color, textura y terminaciones. ¿Ya? Y para cada prototipo tengo que tener su justificación, como con la tabla que habíamos visto hace un par de clases, en la clase de planificación, están todas las clases arriba. No sé si están todas arriba, pero sí están las clases grabadas. Ahora tengo que subir los PPT que faltan a material docente. ¿Ya? Tenemos definir el propósito. Acá tomamos como ejemplo el paso 4. Esto tienen que hacerlo para todos los pasos. ¿Ya? Pero acá solo vamos a ver un ejemplo que sería el paso 4, definir color, textura y terminaciones. ¿Cuál va a ser mi prototipo? Probetas de color. Obviamente para definir color, textura y terminaciones. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Elección de la pintura. Eso es mi experimento o mi prueba. ¿Cuál es el propósito de este prototipo? Seleccionar el tipo de pintura y el color a utilizar en el mango del pelador. ¿Cuál va a ser mi nivel de aproximación del prototipo? Va a ser pruebas de percepción del producto con prototipos físicos enfocados. Obviamente yo voy a pintar probetas, que es un prototipo físico enfocado solo a la color, textura y terminación, y me va a permitir percibir cómo va a ser mi producto final. Mi plan de experimentación o mi plan de prueba va a ser construir 10 probetas del material final del pelador, que se define en el prototipo 2. Pintar 5 probetas con 5 colores distintos con pintura acrílica y las 5 restantes con los mismos colores, pero de pintura de poliuretano. ¿Y cómo voy a definir cuál voy a utilizar? Puedo validar con un focus group que me dé retroalimentación de cuál podría ser mejor desde un punto de vista comercial, cuál va a ser el que el cliente prefiere, ¿ya? Porque recuerden que esto no es tan subjetivo, yo no puedo decir, me gustó el color amarillo, así que lo voy a hacer amarillo. Esto tiene que responder a las exigencias del cliente, a cómo responde esto al usuario, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Y cómo voy a calendarizar mi plan? Entonces, primero voy a fabricar las probetas que definí antes en el plan. Me demoraría 2 días hábiles. El pintado de las probetas sería un día hábil y realizar un focus group de validación otro día hábil. Y así yo puedo ir teniendo en cuenta un calendario y cuánto me demoraría en cada paso del prototipo y al final puedo entregar un estimado de, de mi tiempo de trabajo, que luego el cliente me lo va a cobrar. Oye, es el día tanto, ¿terminaste el desarrollo? Sí, porque lo planifiqué bien, o no, porque no lo planifiqué bien. ¿Ya? Obviamente la respuesta que sea siempre sí, porque lo planifiqué bien. ¿Ya?
tenemos tabla comparativa de costos versus tiempo versus resultado. Espera, Santi, ¿alguien tiene duda en ese punto anterior? Desde esta tabla. Está claro hasta el momento. Yo tengo una pregunta Adelante. que me enredó un poquito. ¿Es una sola tabla o, por ejemplo, si tenemos ya del 1 al 4, tiene que ser una tabla por puntito? Correcto. Esto corresponde solo al prototipo 4, que está acá, que es definir color, textura y terminación. ¿Ya? Ya. De hecho, en cada punto podría haber más de un prototipo. Por ejemplo, probetas de color, elección de pintura. Acá yo defino el color, ¿cierto? Con toda esta tabla. En el mismo punto 4 podría haber otra tabla igual que diga la textura. Esto va a ser pintura lisa, va a tener un tipo de textura para permitir un mejor grip, etcétera, etcétera. Y ya con por ejemplo, ya con el color y el tipo de pintura definido, paso a la textura de pintado. Y sería otro prototipo del mismo punto 4. ¿Ya? Ya, pero entonces en esencia será que por cada punto al menos una tabla. Correcto, exactamente. Ya, ok, gracias. Súper. Ya. Entonces, acá en la tabla comparativa de tiempo versus costo versus resultado, por ejemplo, estaríamos tomando el punto 2. No, mentira, esto es es una tabla general, perdón, ¿ya? De todos mis planes de prototipo. Entonces, primero definiría el punto 1, que sería para validar las dimensiones. ¿Qué tecnología y qué material utilizaría? Plegado de cartón. Podría ser un mango con pliegues de cartón de forma rápida, barata, que me va a costar, así un estimado, 2 pesos. O sea, esto es sin es una escala monetaria real, conceptual. 2 pesos, por ejemplo. ¿Y cuánto me demoraría tener una propuesta de mango de cartón? 1 hora. ¿Y cuál sería mi resultado o lo que yo esperaría de este prototipo? Un prototipo de baja resolución para definir tamaño, ¿cierto? Para mi prototipo 2, que vendría siendo algo para este punto, definir materialidad basada en su durabilidad, podría plantear que sea de madera, ¿cierto? Madera en un torno. Y va a tener un costo, obviamente más elevado que el de cartón, de 4 monedas imaginarias y un tiempo de 3 horas. Y el resultado sería un prototipo de baja resolución para probar la resistencia del material, ¿cierto? Ahora, para definir la forma y darle un mejor uso, podría esculpir esto en espuma eh, para probar la forma ergonómica, ¿cierto? Entre comprar la espuma y los materiales y los implementos podría costarme 8 pesos y demorarme un poco menos porque es material más fácil de trabajar que el torneado, por ejemplo. Sería un prototipo de mediana resolución y puedo definir la forma. Luego, las probetas de color del punto 4, que ya habíamos definido acá en nuestra tabla, sería, si yo defino que va a ser madera, podría tener 4 pedacitos de la madera que voy a utilizar, pintarla me puede costar, bueno, 1 peso y demorarme 1 hora. Va a ser de media resolución y puedo definir el color, la textura y la terminación. Y ya con toda esta información podría pasar un prototipo alfa, donde juntaría el tamaño, el material, la forma, la terminación, juntarlo todo, como es hacer de madera, digamos que maciza, puedo mecanizarlo en CNC. Y va a tener un costo, obviamente ya es un prototipo de alta resolución, va a tener un costo elevado de 25 monedas imaginarias y podría tomar 7 horas. ¿Qué pasaría si yo solo hiciera este? Si al final me ahorro toda esta plata y todo este tiempo y ya tengo todo definido. Podría equivocarme en el tamaño, podría equivocarme en el material, en la forma y en el color, y tendría que repetir este paso
y hacer dos, ¿cómo se llama? Dos pruebas de 25 pesos, me saldría más caro que una de 25 y puros prototipos más baratos en el total, ¿cierto? Y este, bueno, en el prototipo 5, el resultado sería un prototipo de alta resolución integral que integre todos los prototipos anteriores. Si vamos al total, podríamos sumar que todo mi proceso me costaría a mí como diseñador, para realizarlo tendría que tener 40 moneditas, ¿ya? Y tendría que demorarme en total 14 horas, ¿ya? Entonces, algo que tienen que tener muy en cuenta es que esto es lo que les va a costar, no es lo que ustedes van a ganar o lo que van a cobrar por esto. Jamás cobren lo que a ustedes les cuesta, porque si no estarían perdiendo plata y perdiendo tiempo, porque no estarían ganando nada, ¿ya? Tienen que definir un margen de ganancia. Ustedes, voy a dejar que lo definan ustedes. Digamos que yo quiero sacarle un margen del 20% a lo que me cueste. O sea, yo voy a pagar una cantidad y voy a ganar un 20%. Entonces, obviamente, el 120%, que es lo que tendría que yo cobrar para que el cliente me financie su desarrollo, sería el 120% de las 40 monedas que me cuesta todo, yo le cobraría al cliente 48 monedas, ¿ya? 48 pesos. Y teniendo en cuenta que yo tengo 14 horas sumadas de desarrollo, yo tengo que ponerle un valor a mi hora. Ustedes tampoco pueden trabajar y no cobrar su hora de trabajo, ¿ya? Eso es lo más importante al final. Digamos que yo defino mi hora de trabajo en 3 pesos, ¿ya? Y si multiplico las 14 horas por estos 3 pesos, sumarían otros 42 pesos, ¿ya? Tampoco es sabio, acá, bueno, no lo puse, pero no es sabio cobrar solo la cantidad exacta de horas que ustedes presupuesten. Siempre den un margen por si pasa alguna eventualidad. Digamos, en el prototipo 1 no tenían cartón. Tuve que ir a otra papelería y comprar otro cartón, perdí tiempo. El tornero de madera me dijo que el torno le faltaba un repuesto y no lo pudo hacer hoy, tendría que ser pasado mañana. En la espuma me salió de mala calidad. Las paletas de color, digamos que hace mucho frío y se demoró en secar la pintura. Y el mecanizado CNC, habían por lo menos 10 clientes antes que yo, ¿ya? Y en vez de 14 me demoré 20 horas. Y el cliente me dice, oye, tú dijiste que en 14 horas tenía este prototipo. Sí, perdón, es que ya no va a volver a pasar. Eso nunca queda bien. Mejor ustedes den un estimado mayor de horas y luego llegan donde el cliente y le dicen, mira, yo te había dicho que esto lo iba a tener en 18 horas, pero te lo dejé dejar en 14. Ah, perfecto, quedan como reyes y no pasan ninguna vergüenza, ¿ya? Entonces, saben cuál es su total de costo, sacan un margen, saben cuál es su total de tiempo, saben cómo cobrar su hora de trabajo y lo que ustedes le cobrarían al cliente, el precio del desarrollo por prototipado sería la suma de ambos, serían los 48 pesos de costo más 42 pesos de su tiempo de trabajo y le cobrarían al cliente 90 pesos, ¿ya? O sea que ahí ya es negocio. Si ustedes solo cobran lo que les sale a ustedes, van a perder plata y van a perder tiempo, ¿ya? Entonces, esto tienen que poder analizarlo según lo que ustedes definan con sus procesos, ¿ya? Eh, obviamente como es algo teórico, eh, no les voy a pedir que coticen a proveedores reales, por ejemplo, si quieren imprimir en 3D o mecanizar en CNC o tornar en madera. Si quieren, pueden llamar a preguntar más o menos cuánto les costaría algo de lo que ustedes están proyectando o pensando, pero también pueden buscar en Internet información que puedan validar, ¿ya? No, no les voy a pedir que coticen, pero sí pueden encontrar esa info en Internet, bacán, ¿ya? Es un trabajo hipotético. ¿Alguna duda con esta parte? Al final, para ¿Es prototipar o para... necesario que, Sí, es disculpa. necesario que sean todos esos prototipos o de repente pueden ser menos o Depende de no lo que ustedes, necesarios? depende de lo que ustedes pongan en su proyecto, ¿ya? Esto responde a mi plan de trabajo, que está acá, que yo definí. O sea, lo que ustedes pongan en esta tabla va a tener que estar planteado según el plan que ustedes definen. Si son menos prototipos, perfecto. Si son más, perfecto. Pero tiene que estar bien justificado, ¿ya?
como les decía antes, diseñar o hacer un proyecto, una parte solo es la parte creativa, el resto tienen que ver con todos estos modelos de gestión. Esto les va a servir siempre en el futuro y mientras más clara la tengan, mejor van a poder cobrar y no van a perder plata en el futuro. Y todo lo que todos queremos es poder vivir de nuestra profesión y saber este tipo de cálculos les va a dar un paso adelante. ¿Ya? Y para finalizar, clasificar esos prototipos que ustedes definieron en la ficha de clasificación de prototipos, que ya lo han hecho, algo fácil. Entonces, por ejemplo, el paso 3, definir forma para un mejor uso. Perdón, acá. Nombre del proyecto, rediseño mango pelador. Nombre del prototipo, esculpido el mango en espuma. Prototipo número 3. ¿Para qué va a ser? Para aprendizaje. ¿Y qué observación puedo tener? Esculpido el mango en espuma de poliuretano para definir su forma ergonómica. Esculpir la espuma es más fácil y sencillo que esculpir la madera, que es el material que yo definí en mi prototipo 2, por ejemplo. ¿Y qué conclusión puedo llegar? Que al definir la forma en una etapa más temprana con un material más fácil de trabajar, nos permite reducir la probabilidad de error al fabricar la versión de alta resolución en CNC. Si yo defino la forma antes, tengo menos probabilidad de equivocarme cuando lo meta a la máquina, que es más cara y toma más tiempo. ¿Y dónde estaría esto? ¿En qué cuadrante? Sería un prototipo físico, porque lo estoy esculpiendo en un material tangible, y enfocado porque solo estoy viendo la forma del mango y no en su material final. Luego, cuando tenga la forma, la puedo traspasar al material final y a ir avanzando en el eje de integralidad, hasta llegar a mi prototipo alfa. Eso, chicos, ese es el encargo. Una semana yo creo que es un tiempo prudente. Como les digo, no voy a corregir el diseño de su objeto, solo la justificación de lo que ustedes quieran rediseñar de forma teórica. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Para cerrar todas las dudas al tiro y ojalá que puedan trabajar de forma más clara. A mí no me quedó muy claro eso que igual preguntó la compa, ¿Ya? que entonces hay que hacer un proto por dimensión, por ejemplo, va a probar la dimensión. ¿En Y qué de ese etapa? ¿Acá? proto, sí, ¿Ya? aquí. Como dice validar dimensión, hay que hacer un proto para validar la dimensión y hay que hacer Claro. una de estas tablas y después esa tabla de matriz que habíamos hecho antes Por también ejemplo, para eso. claro. Por ejemplo, prototipo 1. Validar dimensiones. Acá, y a donde dice prueba de color, sería definición de escala. ¿Y qué voy a hacer? Voy a elegir el tamaño de uso óptimo. ¿Cuál va a ser el propósito? Definir mediante pliegues. No, mentira. Definir el tamaño del mango con un prototipo de baja resolución. ¿Ya? Más fácil, definir el tamaño del mango. ¿El propósito cuál es? Definir el tamaño. El nivel de aproximación va a ser un prototipo físico enfocado mediante pliegues de un material barato que me permite hacer varias iteraciones y así reducir el probabilidad de error. El plan experimental sería comprar los materiales adecuados y las herramientas, cartonero, pegamento, masking tape, etc. Quizás fabricar plantillas de corte que me permitan luego, si me gusta alguna, replicarlo en el futuro. Y luego cortar, confeccionar y armar los prototipos y para finalizar probar con quizás una muestra de 20 usuarios para definir cuál es más cómodo. Y luego el calendario, esto me va a tomar un par de días, esto una semana, esto una tarde, etc. ¿Ya? Pero esto es hipotético, no tienen que hacer Sí, los prototipos. no tienen que hacer el prototipo. Va a ser hipotético. ¿Ya? Y, por ejemplo, esto del calendario es lo que ustedes luego traspasan acá al tiempo. Acá yo lo puse en horas, pero bueno, puede ser días o dependiendo de lo que ustedes tomen. ¿Ya? Acá te preguntan las notas de la evaluación pasada.
acá nuestra querida Virna ya tiene las notas. Yo creo que entre hoy día y mañana podrían estar arriba, ¿cierto, Virna? Y Perfecto. las tengo Súper, en un Excel. Las voy a subir. súper. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Traten de resolver todo al tiro. Pregunta Jorge si hay que hacer un modelo 3D. No. O sea, puedes hacerlo. Si quieres, puedes hacerlo. Obviamente, como les digo, no voy a corregir si está bien o mal diseñado, pero como el modelo 3D es una herramienta súper útil, si lo ocupan, podrían tener esa mayor ponderación. Y si deciden que quieren tener los datos eh, cotizados de algún proveedor real de cuánto les costaría su prototipo, y ustedes colocan en su entrega cotizado en, digamos, no sé, en tienda de impresión tanto, y lo cotizan con un modelo que hicieron ustedes, eso es súper valioso y va a tener más notas, ¿ya? Pero no es obligación que muestren estos modelados. Puede ser con un dibujo, y quizá el desde es sin material gráfico, pero ahí vamos a ser más rigurosos. Si tienen un material gráfico que grafique un poco lo que quieren lograr, eh, va a ser mejor para ustedes. Pienso que igual, Catalina ¿no? pregunta lo de las notas, si hacer optativa o no. Mira, vamos a preguntar hoy. Si nos responden mañana, mañana mismo podemos escribirles un correo y aclarar cómo va a ser eso, porque no tenemos la información ahora. No es que Ujú, queramos saber las notas para que tengamos más tiempo. Apenas la tengamos, la vamos a escribir. eso, Idealmente mañana, pero puede que sea, no sé, claro. sábado. Y bueno, si por algún motivo, bueno, son solo dos notas, y dan la tercera, dan esta, vamos a promediar las dos mejores. Así que les conviene. Y eso, eh, no sé si sabían, pero eh, bueno, al final de la carrera en su título, eh, ustedes salen con un promedio. Y mientras mejores notas tengan, obviamente pueden entrar a la categoría de distinción máxima, eh, que eso va a quedar para siempre. En todos los certificados de título o en su cartón de título va a decir titulado o licenciado en diseño industrial con distinción máxima de la Universidad de Chile. Siempre es mucho más atractivo para alguien que lee currículums leer eso, y es algo que pueden poner en el currículum, eh, y les puede dar ventaja. Así que nunca miren a huevo las notas. Si tienen la posibilidad de ponderar de tres notas las dos mejores y no quedarse con estas dos paso con un 4, traten de dar ese pasito extra, y al final todo suma y a la larga les va a beneficiar más a ustedes. A ver, acá están diciendo que no, vamos a tratar de Em, explicarlo ahora, o sea, entre hoy día y mañana. Mañana o sea, empezamos. yo en lo personal me gustaría hacer este trabajo porque Ujú. igual para aprender, o sea, podría yo decir ya no lo hago, me saco un uno y después, no sé, pues me mezclan las otras dos Ya. evaluaciones y me salvo igual. No sé en realidad qué nota tengo, pero igual prefiero hacerlo y tener más tiempo para hacerlo que para aprender, porque al menos igual me gusta el tema de los prototipos más que otros ramos, porque me gusta la práctica y prefiero saber más de esto. Ya. Entonces prefiero tener más tiempo, hacerlo y si me saco mala nota, filo, pero por último aprender. Ya, ustedes están diciendo que hay otros ramos teóricos que les están ampliando el plazo después del 26, ¿cierto? Sí. Ya. Me parece algo no tan loco dejarlo para fin de mes, para el martes 30. O sea, ojalá que lo entreguen antes para que queden libres para sus proyectos, ¿cierto? Pero si por alguna razón necesitan ese fin de semana más tiempo, no tengo problema en darles ese plazo extra.
Obviamente a costa de su tiempo, obviamente. Pero está bien la posibilidad, ¿ya? Me parece. Claro, o sea, quizás como que cada uno vea lo que le Obvio, conviene. si terminan antes, lo entregan antes, no hay ningún problema. Sí, Pero sí, la no idea es que tengo sí. problema en aumentar el plazo de entrega, ¿ya? Tendrían más de una semana y media, un poco más, casi 2. ¿Les parece? Sí, bacán. ¿De acuerdo con el 30 entonces? 30, sí, 30. Sí, mejor conversarlo al tiro que estar a última hora después Obvio, sí, escribiendo. sí, porque igual yo tenía presupuestado que el último día me van a decir, profe, vamos a correr un poco más. Y eso siempre pasa, yo también lo hice. Así que No dejémoslo zanjado sabíamos, al tiro, al 30. lo habíamos conversado. Ya, queda para el 30 y vamos a consultar de todas maneras igual para que quede claro para todos el tema del... De la cantidad de notas. Sí, y se lo hacemos llegar por el foro y por correo. Ujú. Y si tienen duda, igual vamos a hacer la clase del martes para aclarar dudas y después cómo estaba planeado. Listo, chicos. Bueno, ¿No hay más dudas? En vez de hacer un modelado 3D, pues pueden mostrarse como bosquejos. sí, sí. La cosa es una representación gráfica. No sé si en modelo o dibujo, da igual. La idea es que se hagan entender por las herramientas que manejen y que sea lo mejor posible. Ya, bacán. Eso, chicos, si no hay más dudas, los dejo libres para que empiecen a planear su entrega o a hacer lo que quieran, la verdad. En el libro ese de los objetos, ahí sale como información como del modelado y eso. Como- En el libro de objetos, Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el de el diseño de y procesos. desarrollo o el de procesos. Sí, ese. El de procesos, de procesos, de El procesos. de procesos sale información de los procesos. Obviamente no sale costo asociado. Pero si quieren buscar procesos, traten de utilizar los que vimos en clases, en las presentaciones. Que puede Ya, ser con madera, con modelado en espuma, arcilla, metal, impresión 3D, CNC, corte láser, todo eso. ya. O sea, es que yo tengo el molinillo de sal Ujú. y pensaba rediseñar la parte donde va la sal para que sea más ergonómico, porque no sé, ¿Ya? igual se puede caer. Sí, Y quizás hacerlo como más, como con una forma más orgánica. no hay problema. Y entonces tendría que ser como una validación de medida, no sé, después como probar con espuma, si es que queda bien para la medida de las manos, no sé. Pero ahí ya después tendría que ver como el tema de cómo llevarlo al vidrio, y ahí no cacho. Depende de tu nivel de aproximación. Si tú quieres definir, bueno, ya pasado el vídeo, ya no pasa a ser prototipo, pasas a hacer producción en serie, quizás. Ah, ya, Tú puedes definir, mira, esto al final puedo validar tamaños, forma y espesores con impresión 3D o termoformado. Eh, ya, y poner ahí, plantear, una vez validado porque esto es de prototipos, entonces, una vez validado el prototipo, se puede pasar al diseño de la versión final, que sería fabricado en vidrio soplado o en inyección de polipropileno. Entonces ya. trata Como que sería técnico de igual. enmarcarte en las tecnologías que les pasamos en clase. Ya entiendo. Ya. Gracias. De nada. Eso pues, ¿alguna otra consulta? Profe, yo tengo una. Pues dale. Respecto, por ejemplo, si uno no realizó una planimetría como de una parte, es que ahora estoy pensando, o sea, sí realicé la del mango, pero
porque estaba pensando en rediseñar el mango de la cafetería italiana, pero aún no sé si lo que realicé está bien. Entonces, como que estoy un poco complicada pensando en cómo podría resolver un rediseño. Pero igual, o sea, si bien tiene relación el objeto con que esté o no esté la planimetría, obviamente te sirve para quizás saber la escala y cuánto material utilizarías, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Pero bueno, igual las notas van a estar entre hoy día y mañana, así que ahí vas a tener Ah, ya. conocimiento de cómo te fue, Ujú. pero, o sea, pues, igual hay gente que no entregó el ejercicio 2, podrían hacerlo igual, pero tienes que definir elementos de tu objeto que quizás pasan más Ujú. allá de la planimetría. Obviamente, si vas a cotizar, tienes que saber cuánto material vas a utilizar, y eso se define con un tamaño, eso lo sacas midiendo. Entonces, pero si no hiciste la planimetría de esa pieza en específico, es cosa que la agarras, la puedes medir general y preguntar en alguna tienda cuánto te cuesta imprimir algo de ese tamaño, más o menos. Ya, profe. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Aprovechen, aprovechen. Bueno, parece que hasta acá llegamos. Entonces los dejo libres. Cualquier duda por el curso, por el correo también pueden preguntar. Quedamos nosotros con la tarea de averiguar lo de las notas, subir las notas del ejercicio 2 y nos vemos el martes para resolver dudas y corregir algunas cosas. ¿Ya? Pues chicos. Nos vemos. Vemos.